Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de radio, pero no vamos a hablar de toda la televisión, vamos a hablar de la buena televisión, vamos a plantear las necesidades del momento, pero vamos a hacer un poco de historia, vamos a recrear esa televisión de los años 70. Pero también vamos a hablar de la radio, vamos a ver cómo ha evolucionado la radio desde los años 70 hasta esta fecha, porque hoy vamos a tener un banquete de programa. Vamos a hablar con una persona que es un ícono de la televisión nacional y que nos va a hacer el favor de acompañarnos durante todo el programa. En este encuentro, en un ratito, les voy a presentar a Domingo Bautista, mi gran amigo y gran amigo de este pueblo dominicano. Así que vamos a disfrutar este programa plenamente porque aquí hay platos fuertes hoy. Yo pienso que para comenzar este programa hay que decir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Domingo, bienvenido a este Bueno, encuentro. yo primeramente... Qué placer encontrarnos juntos en un programa de televisión. Bueno, lo importante es la satisfacción que yo siento y el privilegio de tener la oportunidad de conversar contigo, porque quizás muchas personas no saben que entre nosotros hay una vinculación histórica, de afecto, de cariño, de admiración. Y yo diría que hasta de estímulo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. En esos comienzos nuestros, pues, de una u otra forma siempre hubo una vinculación muy cercana. Y recuerdo una vez así, que don Mario Peña, quien era el administrador de Color Visión cuando yo llegué en los años 90, tuve el atrevimiento de proponerte a ti para que fuera el director de programación, de producción del canal de Color Visión, y se hicieron algunos contactos. No, hicimos el primer contacto y hasta el segundo contacto lo hicimos. Y parece que hubo como un descuadre por parte mía. Sí. No, tú estabas muy aferrado. Yo estaba muy aferrado a tu cosa. Yo todavía tengo el cordón umbilical pegado con mi cibao. Y pudo haber existido esa posibilidad y hasta se me dio la oportunidad y se me dijo, bueno, analízala y vas a estar aquí gracias a ti. Entonces, eso para mí es una anécdota interesante para comenzar el programa. Domingo, yo siento que la gente, al igual que yo, no te ve con una libreta debajo del brazo, con una grabadora, buscando donde se produce la noticia para hacer una labor de reporterismo para determinado noticiero. Porque el pueblo te conoce en la televisión, de la televisión que vamos a hablar ahorita, pero ¿alguna vez en tu vida ejerciste la condición de periodista, reportero en algún medio? Sí, ese fue el punto de partida para yo entrar en conexión con los medios de comunicación y especialmente la radio. Estaban caminando ya los primeros años de la década del 70 y ya yo sentí esa inquietud, esa vocación. Un caso muy extraño, yo me crío en Moca, yo me desarrollo en un campo de Moca, pero llevaba dentro de sí como esa inquietud. Y yo recuerdo que siempre me llamaba la atención la televisión, los noticiarios, los servicios informativos. Y cuando llego aquí a la capital, pues logro conectar con una figura muy respetada, que gracias a Dios aún vive, que es don Pedro Gil Iturbides. ¡Ay, Dios, sí! Don Pedro Gil Iturbides era el director de la emisora HIJB y allí se hacía un servicio noticioso llamado Noticias Hoy. Allí pues yo le pedí a don Pedro que me diera la oportunidad de poner en práctica esas inquietudes y ciertamente me envió al departamento de prensa que dirigía don Rafael Razud y ahí fue mi primer contacto con la comunicación. ¿Y qué hacía entonces? ¿Qué hacía entonces? Bueno, en la primera etapa me quedé ahí en la sala de redacción conociendo esa dinámica y ya en una segunda etapa, pues, como se decía antes, me tiraron a la calle. ¿Y qué academia tú tenías? Bueno, ya yo venía de haber estudiado periodismo técnico en el Instituto Dominicano de Periodismo con el doctor Salvador Pitaluga Ganivar. Ahí hicimos un periodismo técnico que nos dio de mucho de plataforma. Pero más que esa plataforma académica, eran las ganas, el ímpetu, el deseo. Y había un talento que lo habías ido formando en tu Moca. En mi campo. De lo que vamos a hablar ahorita. Exactamente. Entonces, pues, don Pedro Gil Iturbide fue el que me dio la primera gran oportunidad. Después también trabajé como reportero radial con don Mario Rivadulla,
en Radio Reporte, en La Voz del Trópico, y en una etapa ya final de lo que era esa labor reporteril, estuvimos en Radio Clarín, en la época de oro Que de Radio Clarín. era el ícono de las emisoras de Radio Nacional. Bueno. Ella y Radio 1000. Sí, lógico. Y Radio Comercial. Bueno, Sí, ahí estaban ahí las estaba, tres. Ahí exacto. estaban las tres. Entonces esos fueron mis primeros pasos en lo que fue la conexión con la radio, con la comunicación. En un momento dado conocí a un músico joven de la época que comenzaba con mucho ímpetu de su carrera, y a sabienda él de que ya yo había tenido algún tipo de contacto con la radio, con los periodistas, con la comunicación, me pide que colabore con su proyecto en términos de proyección. Déjame ver si adivino. Wilfrido Vargas, Wilfrido Vargas, exactamente. que vino a revolucionar el merengue en su momento. Que me imagino que tanto a él como a ti lo criticaron igual que como están criticando a los mamberos A los ahora. bomberos, ciertamente. O sea, sí. me imagino que debió Sí, de haber sí. sido el comentario obligado en todos los espacios de radio o los pequeños espacios de radio, los pocos programas de radio que, De farándula, que había de farándula. en esa época. Ok. Sí. Mira, con el maestro Wilfrido Vargas y nosotros se dio una simbiosis, una combinación extraordinaria. El maestro como músico, como creativo, como productor, como armador orquestal, y Domingo Bautista como promotor. El hombre que hizo el contacto, que cogía y tenía la dinámica de tener un contacto muy directo con los locutores, con las emisoras de radio, que llegamos en ese momento a salir del país, a hacer labor de conexión también con los medios, como en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Curazao, en Hasta Puerto México, Rico. llegaron hasta México. Hasta México llegamos por ahí en esa labor. Es decir que Que con México me imagino que no se logró mucho en eso. bueno, en el momento no. En ese momento no. México ha venido abriendo espacio ya a los géneros tropicales en los últimos años. Sí, pero estamos hablando de los años 70, 74, 75. No, ya en México incluso hay una orquesta que toca Ramón merengue. Blas, Ramón que es una Blas. institución. Sí, es una institución allá en México. Sí. Entonces, lo de Wilfrido Vargas fue determinante para mí en términos de proyección. Ahí Domingo Bautista hace nombre, ¿no? Se establece en el medio. Wilfrido desarrolló un proyecto llamado Wilfrido en Vivo, que era su programa de televisión al mediodía, los domingos. Te cuento, fue la primera vez que vi a Wilfrido fuera de la orquesta. Lo vi haciendo unos discos de Los Panchos, Bueno, tocando guitarra y haciendo unas voces maravillosas. te voy a decir el dato. ¿Verdad que no estoy No equivocado? está correcto y en lo cierto. Don Freddy Ginebra era el productor del programa Wilfrido en Vivo. Una estrella. Don Freddy. Eso, no tiene madre. Entonces, uno de los recursos que don Freddy utilizó ante el talento de Wilfrido Vargas era que la orquesta, para hacer programas especiales, la sacaba de su contexto y hacía con los mismos músicos de los beduinos un trío, por ejemplo, y tú diste el testimonio. Pero también hacía un típico, o hacía una banda de jazz, o hacía una expresión ya un poco más tropical. Es decir, O hacía un gran bolero. un gran bolero, qué sé yo, exacto. Un feeling, una cosa de esa. Exactamente. Entonces, ese fue uno de los recursos que en su momento impactó mucho, ¿no? Porque permitió proyectar la diversidad, la amplitud de Wilfrido Vargas como músico. Recuerdo y traigo aquí como un elemento importante de esos años, que fue el gran despegue de Wilfrido Vargas, que Federico Asbun, que era un gran promotor del jazz. Él vivía con el jazz. Él vivía o sea, él con no el vivía jazz. del jazz, Exacto. él vivía con el Sí, jazz. es cierto. Sí. Federico organizó en algún momento en Bellas Artes un espectáculo con la orquesta de los beduinos o con Wilfrido Vargas haciendo jazz, totalmente. Sí, lo recuerdo sí, perfectamente. Y la pieza clave de esa época fue el concierto de Aranjuez. De Aranjuez. Porque- Que luego hasta se grabó. Sí, exacto. Sí, luego hasta se grabó. Que hay un dato que quizás muchos no nos conocen del maestro Wilfrido Vargas. Él es un extraordinario guitarrista. Uno de sus grandes atributos como músico es que es un tremendo ejecutante de la Es la guitarra. habilidad que tiene para Para ejecutar tocar la con las guitarra. cuerdas. Sí, eso. Pues luego de ese proceso con el maestro Wilfrido Vargas, me llegó si se quiere, ¿no? La oportunidad de seguir caminando, de proyectándome, haciendo cosas. Y ahí pues conecto con el maestro Luis Ovalles, que trasladó su orquesta, radicada en Moca, la trajo aquí a la capital. Pero ya no estás con Wilfrido. Sí, entonces. ya no estoy, porque Wilfrido comienza a andar el mundo
y yo muy apechado Sí. de mi país, Sí, y de mis raíces. decidiste no caerle atrás. Si le caigo atrás me mata. Sí, no. Porque esos son espíritus súper Entonces, especiales qué bueno y que- aventureros. Qué bueno que te encontraste con un gran hermano, bocano también. Exacto. Y que luego, a partir de ahí, le cambia totalmente la estructura del Nuevo Valle. Sí, ahí cambiamos todo. El olor de hoja cibaeño se convierte en una gran, Sí, en una sí. gran estructura de cemento. Exacto. Ahí hicimos cambios muy radicales en el concepto del grupo, la imagen, en el equipo humano que le dio soporte. Ahí entró figuras como Marco Burdiel. Y sin perder sus raíces, No, porque es un lógico, detalle es importante también. Ahí entró José René Caminero, ahí estuvo Leo Palacio, ya el maestro había venido con Henry Castro, había venido con Charlie Amarante. Hicimos todo un movimiento que en los años... ¿Tú quieres que te cuente cómo llegó Henry Castro a la orquesta? No, Henry. Nosotros estamos organizando un festival de la voz en el Teatro Don Bosco. Yo era parte del Centro Juvenil Don Bosco. Sí, y sí. hacíamos festivales de la voz todos los años. Y este muchacho va y dice, yo quiero cantar, dámela. ¡Dámela! A Pin, le dice. A Pin, A Pin Bencón. sí. Un abrazo para Pin, que va a ver este programa en Estados Unidos. Y yo le digo, Pin, pero ese muchacho yo pienso que no es para ponerlo en un festival. Me dice, ¿qué tú quieres que haga? Digo, vamos a decirle a Luis que ese muchacho es el cantante que él anda buscando. Oh, Yo al otro día voy donde Luis y Luis, cerca del mediodía, le contamos la historia. sí. Y él me da la llave de una guagua que tenía una camioneta y me dice, si tú sabes manejar esa guagua, tráemelo. Y yo me monté con Pin y fuimos y lo buscamos el muchacho. Allá. A su Al campo allá, al cerca, campo, al exactamente, mío. a Hincha. Somos vecinos. Exactamente. Sí. Ahí comienza La carrera historia de Henry Castro. Mira tú, para que tú veas, Sí. te la estoy poniendo. Pues con el maestro Luis Ovalles, desde el año 81, estuvimos participando en el proyecto. Gracias a Dios, muy exitoso en su momento. duda alguna. Ahí está La Fosforera, Se fue la luz, Se hunde el barco, El vagabundo y todos esos éxitos que fueron muy protagónicos en esa década. Entonces la televisión, Ya ¿cuándo ahí llega? en el 86. En el Entonces, ¿cómo es el contacto entre tú y los Bermúdez? Bueno, no. Primero yo estuve en el Canal 13. Para la época se llamaba TV13 La Gran Sensación. TV13. Que era un proyecto en ese momento. ¿no? Era un canal local de la capital. O sea, exactamente. O sea, exactamente. no tenía cobertura Mira, nacional. Sí, ese canal, la referencia que tengo, ¿no? Ese canal lo cedió el presidente Balaguer para una escuela de formación técnica y de talentos. Y lo dirigió en una primera etapa el señor Semorile, es lo que yo tengo entendido. Sí, ya. Incluso desarrollaron alguna vez un proyecto que se llamó Un Blog para la Escuela. Semoril es parte de la historia de la televisión Televisión nacional, dominicana, sin ¿no? duda alguna. Pero ya en esos años, el canal lo asume don Jacinto Peinado, don Guaró Aliranzo Sí, señor. y la Universidad Central del Este. Porque siempre hubo como el espíritu, ¿no? De que Sí. fuera una escuela, ¿no? De Una que- academia. Sí, de que hubiese un lugar donde formar Talentos y técnicos. Y técnicos, y Sí. qué bueno. Bueno, pues ahí yo entro. Yo participo en un casting. Quien dirigía el canal en términos de programación era Somer Y Carbucia. cogiste la pela del casting. Sí, cogí mi pelita, porque ya yo venía de promotor artístico, entonces digo, déjame ver si me sale esta carta. Y se logró. Y se logró, exacto. ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos? Ahí habían cientos, Ay, Dios mío. habían cientos. Entonces, Somer Carbucia. Para beneficio de la televisión nacional, Gracias, entonces gracias. se logró el objetivo. Sí, hice el casting, con mucha expectativa, por supuesto, ¿no? Sí. Porque las cosas no eran como hoy. Hoy hay un exceso de apertura. Sí. Pero De toda- eso vamos a hablar ahorita, Sí, pero yo quiero oír tu opinión ahí. Sí. Pero en esos años llegar a la televisión, eso era un sueño, ¿no? Sí. Aprobamos el casting, a los 2 meses Somer Carbucia me llama, Domingo, tú vas para uno de los proyectos del Canal 3. ¿Quiénes eran los líderes de la televisión en ese momento? Don Freddy Verajoico, Jackie Don Núñez. Jackie Núñez del Risco, Roberto Salcedo, Yuli Carlo, Soy la Luna, Tania Báez, Daniel Díaz Alejo, esos eran como La los gran prototipos, estrella, estrellas ¿no? todos, Es todo, todos todo estrellas, estrella. todos estrellas. Y ahí nació entonces el primer proyecto que yo participo de manera profesional, porque habíamos hecho algo, pero no con ese rigor profesional ni tan sistemático, en Wilfrido en Vivo, que era el programa vocero de Wilfrido Vargas. Sí. Pero ahí es que ya yo asumo. Pero ya tú dabas muestra en el programa de Wilfrido Sí. de que había el potencial. de que había talento Había el potencial. para sí. estar en la Sí, televisión. sí.
Entonces ahí nació el programa Radio TV, que fue muy revolucionario, fue muy vanguardista para su época, en la línea gráfica, en la escenografía. Idea tuya y producción también. Fue una idea combinada nuestra y de Somer Carbucia. Somer concebía un programa estrictamente de videos musicales y yo le agregué los elementos de los segmentos. Ahí nacieron figuras como don Guillermo Enríquez, mi compadre, con el segmento Los Compadres. Ya, Los Compadres. Ahí estuvo el doctor... Que se mantuvo en tu otra producción. Cuando llegué a Colorvisión, sí. Sí. Ahí, Yo quiero, por favor, sí. tú sabes cómo manejamos el tiempo. Yo quiero, para que los muchachos no se me vuelvan locos, yo quiero que hagamos la transición de ese proyecto a Colorvisión Sí. y que hablemos de otras cosas, pero el programa tiene que seguir, pero ahora tiene que seguir con comerciales. con comerciales. En este encuentro de este sábado estamos conversando con una gloria de la televisión nacional, mi hermano queridísimo Domingo Botti. Retomo para cerrar esta idea. Sí, vamos a retomar para cerrar la idea, Sí. para que nos vayamos a Colorvisión, porque ahí yo quiero hacer mis apuntaciones. ¿Cómo no? Reitero, pude concentrar en el Canal 13, el programa Radio TV, el talento más espectacular que tenía la televisión en esa época. Teófilo Barreiro, sociólogo. Increíble. El doctor Carvajal Martínez, Buellón, mi compadre don Guillermo Enríquez, doña Gloria Guerrero y una serie de personajes que conectaron muy rápido con lo que fue la novedad de ese programa de ¿Y televisión. cómo se manejaban tantos egos juntos? Imagínate. Y fíjate tú que hay otro detalle. La televisión no era tan cara No en era aquella tan oportunidad. costosa, no era costosa, sí. Tú invitar a fulano, para fulano de tal era un placer estar con Domingo Lógico. y formaba parte del staff. Ahí se pareja con una hermana dorada, Ida Destiempo, que fue muy protagónica en la televisión también, Aracelis Melo, Ay, que sí, fue mi pareja. sí, me acuerdo, Aracelis me Melo, una acuerdo. muchacha joven, muy talentosa. Sí, muy talentosa. Que sellamos que venía una nueva generación. Pero que hay, venía un nuevo hay muchos código. de esos que ya no están. Sí, ya no están, ya Buellón. Teófilo, Buellón, Don Guillermo. Doña Gloria Guerrero. Bueno, Doña Gloria está. No, Doña Gloria falleció. Señor, Doña Gloria falleció. O sea, hay tanta gente que ya no están. Sí. Lo importante fue que ellos dejaron un sello y que la presencia de ellos junto a la figura de Domingo Bautista revolucionó todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Entonces en la televisión. ahora voy. Entonces, perfecto. Yo pienso que la llegada tuya a Colorvisión Sí. traza un antes y un después en este quehacer importante en la comunicación. ¿Y por qué te lo digo? Porque la televisión estaba acostumbrada a lo formal. Sentíamos al Jackie Núñez con una expresión maravillosa, dando cátedras de cómo se presentaba un artista en la televisión. Sí. Veíamos a Freddy Vera con la aquella gracia, espontaneidad y aquella, pero un humor bien marcado. Sí. Y veíamos a todo ese grupo, pero nos faltaba una conexión, nos faltaba el barrio. Sí. Nos faltaba el pueblo, nos faltaba el brío, el tigueraje. Sí. Entonces, Domingo llega y trae ese estilo a la televisión. Ciertamente. Creo que no estoy No está equivocado. correcto el análisis, es correcto, Pero correctísimo. entonces eso prolifera. Sí, se crea una corriente. Se crea una corriente y una tendencia. que la creas tú. Correctamente. Entonces, ¿eso para ti qué ha significado? Mira, en términos personales, en términos profesionales, uno se siente muy bien cuando pasa revista a la historia. Y más que eso, el reconocimiento que uno siente de la gente. Sí, qué bueno. Que la gente lo valoriza, la gente lo entiende y lo reconoce. Las cosas se dieron de esta forma. Ante la espectacularidad que logramos hacer en un canal muy limitado como era el Canal 13, los ejecutivos de Colorvisión, a la cabeza don Manolo Quirós, don Mario Peña y don Adriano Rodríguez, que era uno de los arrendatarios de parte de la programación del canal, pues ellos siempre... Ellos eran más que amigos de Don Popi, eran como una especie de asesores. Asesores. Eso es una cosa- es cierto. eso Así era dio- que así se se manejaba. dio, sí. Y el de la iniciativa de que yo llegara a Colorvisión fue don Manolo Quirós, que le dio instrucciones a don Adriano Rodríguez. Yo quiero el rubito ese que está en el 13 para que le demos las tardes aquí, porque yo creo en ese muchachito que está ahí.
Y así es que don Adriano me contacta y me dice el interés que tiene Colorvisión de que yo asumiera el proyecto de la tarde allí. Imagínate lo que eso representó para nosotros en términos personales, en términos profesionales, en términos de proyección. Es como tú llegar a grandes ligas, ¿no? Sí, sí. Donde pues ahí estaban las principales figuras de la Entonces televisión tú dominicana. llegar porque te llaman. Exacto, sí. No es que tú llegaste a pedir la No, oportunidad. a mí me llamaron. Y pues allí pudimos desarrollar lo que la historia ya conoce. Por casi 25 años permanecimos en Colorvisión. Sí, pero en ese interín tú fuiste animador del show del mediodía. Sí, fuiste animador del Gordo de la Semana. Entonces, de Perdone la Hora. de Perdone la Hora. Ahora también, sí. De una u otra forma, en algún momento, pues, se requería de mi figura para esos programas. Y uno al calor, ¿no? De toda esa energía y de todas esas ganas de una juventud vigorosa, pues me involucré también en todos esos proyectos. Entonces pudiéramos hacerte una pregunta como tú le dices. Pudiéramos decir que Colorvisión es tu catapulta definitiva a la fama y la fortuna, porque también la fortuna llegó. Quizá, no me digas que quizá no fortuna. Yo tengo una palabra que yo creo que encaja más. Sí. Yo tengo la dignidad cubierta. Sí, la dignidad. Sí. Nada de riqueza, nada de fortuna. Pero en función de los parámetros de lo que es esta sociedad y de lo que es este negocio, yo creo que yo logré en esos casi 25 años pues garantizar mi dignidad. Pero aparte de tu programa de televisión, también incursionas en la radio. No. Hay un programa que es un programa emblema para la salsa en República Dominicana. Bueno, Domingo Latino. Domingo Latino. Que ya está próximo a cumplir 30 años. Imagínate tú. En el aire. Imagínate tú. Y que ha venido adaptándose a los tiempos. Hoy en día, Domingo Latino, más que ser un programa de salsa y merengues clásicos, que fue siempre como su plataforma, hoy, sin perder el elemento musical, se ha convertido en una gran revista radial, donde el contenido político, el contenido artístico, el contenido deportivo, las notas curiosas, el humor, las entrevistas, es decir, adaptándonos a los tiempos, Domingo Latino ha hecho una variedad en su formato y en vez de ser un programa de salsa y merengue clásico, que fue siempre su perfil, hoy, aunque mantiene ese concepto musical, pero es algo más, porque hay unos cambios que se han dado que si tú no te adhieres a ellos, te queda fuera. No, te dan una patada. Te sacan. Y te sacan definitivamente por cualquier ventana. Exactamente. Y te mandan al abismo. Al abismo. Entonces hay un detalle. La clase política siempre ha jugado a señalar figuras importantes por los niveles de penetración que tienen. Sí. ¿Te han llamado? Solamente una vez recibí un llamado de un amigo que siempre su memoria la respeto, la venero, porque me dio un trato personal de afecto y de mucha distinción en su momento, con quien sostuve una amistad muy diáfana, muy sana, muy estrecha. Estoy hablando del licenciado Jacobo Magluta. En algún momento el licenciado Jacobo Magluta me llamó para ofertarme que al calor de ese momento, ¿no? De estelaridad, de vigencia, de espectacularidad, que yo asumiera alguna candidatura a diputado por el partido que él lideraba, el PRI. ¿Quién era el PRI? Sí. Yo, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha deferencia, siempre evadí el tema político, porque yo he dicho siempre que Domingo Bautista es un producto del espectáculo. Primero porque lo siento, ¿no? Porque es lo que he proyectado y porque nunca he sentido esa necesidad de tener una militancia, un activismo político. Yo soy de lo que tengo el criterio que para participar en la política hay que tener un estirpe, hay que tener una naturaleza que yo no la tengo. Yo digo a veces, yo soy un hombre del combo show, o yo soy un hombre de los beduinos. Sí, Domingo, pero desde las posiciones que has ocupado en los medios, te has involucrado en problemas nacionales. Lógico, sí, porque hay momentos que hay que fijar posición. Como ser humano, tú tienes que fijar posición. Lógico. Y criticar acciones del oficialismo o de la oposición. Tú lo has hecho. Lógico. Tú lo has hecho. Yo debo decirte que la super revista, en los años 90, fue una plataforma donde los principales líderes del país, encabezado entre otros, ¿no? Por el doctor Peña Gómez,
por el presidente Leonel Fernández, Jacobo Magluta, el doctor Vincho Castillo, el ingeniero Ramón Pérez Martínez Mascorís. Es decir, las figuras políticas trascendentes de los años 90, en el programa La Super Revista de Colorvisión, tenían un espacio para proyectar sus ideas y sus posiciones políticas. Lo que pasa es que tú como figura tenías la plataforma para que ellos llegaran a un núcleo, a un sector importante de la sociedad, que ese era tu grupo, ese era tu nicho, ese era tu mercado. Y entonces te convertiste en eso. Entonces desde ahí tú aportabas, quiérase que no, al quehacer político, porque todos estamos expuestos en eso, aunque estemos en el Combo Show. Porque tú también has estado en el Combo. No. Y Carlito Estrella también. Todos hemos estado en el Combo Show. Lo que pasa es que, a diferencia tuya, yo no tenía ese talento y yo me incliné por la otra parte. Yo me incliné por la parte de los política, social. Me incliné por los programas de opinión y creé escuelas junto con Alejandro Sánchez. Entonces creé esa escuela, pero tú no. O sea, pero también has tenido la necesidad de participar y has tenido la oportunidad de participar en ella desde tu plataforma. Ciertamente, ciertamente. Yo me siento muy satisfecho, yo me siento muy orgulloso de las cosas que hemos logrado. Y otro aspecto que yo creo que es importante es que no hemos sido afectados por los momentos que hemos tenido como figura pública. He podido mantener mi autenticidad, sin duda. Ser una persona normal, no soy una persona afectada, no tengo ínfulas de superioridad, de figura, de estrella. ¿Cómo se diría en el lenguaje? No tienes aceite. Como se dice popularmente, no tengo ese aceite. Como se dice en el lenguaje abierto. Tú no tienes aceite. No. Y pienso que eso ha hecho, ese ha sido el sustento de esa credibilidad y de ese respeto y de ese aprecio, que la gente ha mantenido por ti. Yo lo percibo. La radio, ¿por dónde tú entiendes que va? Porque mira, ha habido tantos cambios. Mira. Ya la radio no es lo mismo. No es lo mismo, mira. Hay una realidad y es el enfoque que yo hago. ¿Tú sabes cuántas emisoras de radio? 300 emisoras de radio legalizadas. Más de 300. Pero solo 300 canales de televisión hay. De eso quiero que hablemos ahorita. Pero imagínate tú, cuando tú comenzaste la radio, eran pocas porque había una restricción para el permiso. Cuando yo comencé a ser promotor discográfico o artístico, ¿no? En la ciudad de Santo Domingo apenas habían 12 emisoras de radio, 12. Hoy el dial de la capital dominicana tiene 52 emisoras de radio de FM. No, porque las AM hay algunas que por tradición han estado abiertas. Sí, pero ya no tienen la atención. Han pasado a otras manos, qué sé yo, ya es otra cosa. Sí. Mira, tenemos que ir a comerciales, pero yo pienso que ahora tu presencia aquí nos va a permitir hablar un poco de la proyección, por la incidencia de las redes, y a ver hacia dónde tú entiendes que van los medios, la radio y la televisión fundamentalmente. Vamos a comercial. Entramos en la parte final de este encuentro hoy con Domingo Bautista. Hemos hablado de tantos temas, pero yo pienso que hay que ver hasta dónde tú visualizas el futuro de la televisión y de la radio, porque los códigos han cambiado, las generaciones van cambiando su manera de interactuar y sobre todo ahora tenemos Facebook. La tecnología. Perfecto, la red. Las redes han cambiado la vida, también ha cambiado la vida de la televisión y ha cambiado la vida de la radio. Mira, con la radio específicamente es mi visión. La radio se ha ido a lo que yo entiendo es una radio hablada. Hoy la radio no ocupa el espacio de otros años, donde era la plataforma natural de proyectar la música, de proyectar lo que eran las expresiones artísticas a través del canto de los artistas. Ya hay otras plataformas, hay otros mecanismos que la generación de hoy tiene para escuchar música. Sí. De ahí es que tú ves que, por ejemplo, aquí en la capital, ya 5, 6, 7 estaciones de radio son totalmente interactivas, son totalmente habladas.
Y las que no son habladas, el 50% o más del 50% de su programación es hablada. Para allá está caminando la radio. Sí. Porque son códigos que se presentan, que las generaciones la asumen y que definitivamente sintonizan con estos cambios que ha experimentado la sociedad, yo diría que del mundo, con todo esto de la tecnología. Además, en todo ese proceso de la radio hablada está también la presencia de los intereses económicos en unos casos y en otros los intereses políticos. Sí, pero yo quiero aportarte algo. Esa radio hablada va a un blanco de público muy específico. Sí. Es para el público adulto. Exacto. Porque el joven de hoy, el que te busca, el que no espera sorpresa oyendo radio, porque nosotros esperábamos sorpresa. Sí. El programa de hoy va a ser con Sandro, vamos a oír a Sandro. A Sandro. El programa de hoy va a ser con Rafael, vamos a esperar a Rafael. Sí. Pero nos sentábamos a oír a las emisoras que eran populares y nos ponía una canción tras otra y nosotros esperábamos, no sabíamos cuál era la que venía. Y el factor sorpresa era fundamental para nosotros sentir la música. Ahora no, ahora la juventud de hoy tiene un Spotify, qué sé yo qué. Y entonces te dice, no, yo quiero un playlist de de Maluma, de Maluma, de Jennifer López, de que sé yo quién, y te hacen el playlist y te lo van escuchando por eso ya la juventud de hoy no tiene como prioridad escuchar radio. Entonces para ellos buscar información ya no tienen la radio, sino que van a las redes sociales. Se interactúan porque fulano de tal está ahí, hay un periódico digital que le manda la información y la recibe al momento de producirse en su teléfono. Ciertamente. Entonces todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. La radio es para nosotros, esa radio hablada es para nosotros. Exactamente. Los que todavía soñamos con la radio. El romanticismo. Yo soy una persona. Yo soy una persona de la radio. Tú eres un hombre de radio. Me encanta, pero en su máxima expresión. Sí. Entonces la televisión. Sí. ¿Qué está ocurriendo con la televisión? Yo te decía, tenemos 300 canales de televisión diseminados en todo el país, pero de esos 300 canales de televisión, el 90%, el 90% no, digamos el 80% son circuitos cerrados, son canales de cable. ¿Qué está pasando con eso? El pastel de la publicidad. No da para no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente, por Dios. Eso ha traído como consecuencia que el estándar de las producciones que se hacen se haya perdido un poco, que cada día se torna más difícil el mantenimiento de los proyectos televisivos, donde yo en algún momento dije que el talento dominicano estaba en riesgo de salir de la televisión dominicana porque no se le está dando o no hay las condiciones para el apoyo en términos de patrocinio que requiere mantener un proyecto en el día de hoy. Y el mejor ejemplo fui yo precisamente, Domingo Bautista. Llegó un momento en que ya no se podía mantener eso. Los costos de la televisión son muy altos, los patrocinios, los auspicios son muy difíciles. Hoy en día los patrocinios están muy focalizados. Hoy en día esto se maneja en algunos casos, ¿no? En términos de grupos, de clanes o de sectores que están aliados a una figura o que representan los intereses de esos grupos económicos o representan los intereses de esos grupos políticos. No era como cuando yo llegué a Colorvisión en el año 90, que en función de tu trabajo, en función de tu esfuerzo, en función de tu talento, las cosas fluían, donde empresas como La Manicera, por ejemplo, el Lavador, las grandes marcas de rones, las marcas de cigarrillos, presupuestaban anualmente colocaciones de millones de pesos. Sí. Hoy eso ya no es así. Pero entonces vamos a ver como bueno y válido el espaldarazo que el Estado le ha dado a muchos medios, porque la publicidad del Estado... Lo único que se cuestiona es que si bien es cierto que el Estado es un soporte hasta cierto punto, esta publicidad del Estado en algunos casos está muy focalizada en los programas de política y de debate y de opinión. Sí. El programa de variedades, que es el que uno domina, ¿no? Es titánico hoy en día mantener un proyecto de esa naturaleza, porque los costos son muy elevados y porque no hay una rentabilidad acorde con el esfuerzo que tú haces. Una muestra de eso es que uno de los programas emblema de la televisión al mediodía en República Dominicana ha cambiado totalmente de formato. Si el show del mediodía se queda presentando combo y haciendo humor, hubiera desaparecido. Hace rato que hubiera desaparecido. Esa es la realidad. En ese sentido hay que valorizar y reconocer que Iván Ruiz ha dado un buen acierto en términos de hacer un diseño programático del show del mediodía que encaja perfectamente a los códigos que demandan los tiempos de hoy. Tus relaciones están muy buenas con los Bermúdez.
Siempre. Es una pregunta como tú. ¿Están buenas las relaciones con Bermuda? Mira, esa es una familia que yo siempre adoraré, respetaré y le estaré eternamente agradecida. Desde el trato personal de la familia Bermúdez, encabezado por don Popi Bermúdez, así como sus hijos, pues siempre me han dado un trato respetuoso, cariñoso. Domingo Bautista hoy no está en Colorvisión, no es por una actitud de confrontación o diferencia con esa empresa o con sus ejecutivos, ni con esa familia, sino porque llegó un agotamiento físico y psíquico de yo tener la responsabilidad de llevar la dirección de una empresa de ese tipo. ¿Ya no quieres asumir? Yo no asumo, yo dije... ¿Ya no quieres asumir? No, yo no asumo proyectos. Porque ya tú tienes tu reserva para... Bueno, yo no soy un ya tipo... tú tienes la reserva. Yo no soy un tipo de ambiciones desmedidas. Yo soy un tipo simple. Yo soy un simple tipo de persona llana. Yo no tengo esos desafíos, esas ambiciones, esos retos. Yo no tengo esa naturaleza. Yo terminé muy agotado en el negocio de la televisión porque yo llegué a Colorvisión con la plataforma de Adriano Rodríguez. El empresario, Domingo Bautista, el talento, el artista. Pero el país necesita de tu figura en la televisión. Bueno, ya yo estoy en Telemicro, estoy ahí en Sábado Extraordinario. Pero bueno, hay otras cosas que el país necesita de ti. Yo te quiero agradecer infinitamente que me hayas acompañado en este encuentro y créeme que se va a distribuir a través de las redes esto para mucha gente que lo está esperando, muchísimas partes del mundo, porque ya había anunciado que venía con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Genito, te quiero. Yo igual. Un gran abrazo. Te quiero, Señores, Genito. feliz fin de semana.